Seguimos en la hora literaria. Hoy me acompaña Livio de los Ríos, autor de los templos, el simbolismo en los templos católicos de Maracaibo. Livio, en el segmento anterior conversamos sobre la fase colonial de la arquitectura eclesiástica maravina. Correcto. Desde 1810 más o menos empieza nuestra independencia y bueno... y en la republicana ahora. Y entramos en la fase republicana, que supongo que constituyó pues también una transformación arquitectónica. Si supieras que no es mucho, ¿No? porque hay una continuidad debido a lo que decíamos anteriormente sobre el medio ambiente. Es decir, se utilizaban para los techos caña brava o madera de mangle, en fin, una serie de elementos que eran propios del entorno. Por eso decíamos que además no había ese dinero para hacer esa riqueza, esa ornamentación tan cargada como podemos ver en iglesias europeas, por ejemplo, Claro. ¿no? Y la parte espacial era distinto, es que aquí básicamente es rectangular, ¿ok? En la medida de lo posible son o de una nave o de tres naves. O sea, de una nave es el caso concreto de San Francisco, por ejemplo, el templo del convento, lo que llamamos el convento, Sí. que es una cosa recta, es una sola nave, como un solo rectángulo. En el caso concreto de, por ejemplo, la otra es la iglesia Santa Ana, que es un rectángulo, o Cristo de Aranza, que es un rectángulo, pero puede ser de tres naves, como es el caso concreto, que es una iglesia de una posición totalmente diferente, por eso es catedral, entonces es de tres naves. Entonces tenemos una nave central que va dirigida al punto básico de los templos, que es el altar. Claro. Y luego dos naves o dos rectángulos auxiliares, uno a la derecha, uno a la izquierda, que revientan o terminan en pequeños altares que están alrededor, o hacen juego, algunos de los cuales pueden tener también sus sagrarios y tienen unas imágenes dedicadas a unos santos, etcétera, ¿no? Bueno, dejando de lado la basílica, yo postularía que las iglesias de Santa Bárbara y Santa Lucía son las más emblemáticas de nuestra región De por la el parte colorido. republicana, sí. Sí, exacto. ¿Qué características Bueno, se siguieron una de las ahí? cosas es que las iglesias en general, por razones bien sea de simbolismo cristiano, simbolismo católico específicamente, se pintan fundamentalmente de dos colores, ¿no? Lo que son blancos o en ocasiones con tonalidades ocre, ¿ok? O amarillo. Eso tiene que ver con la pureza, con la riqueza, con el... Pero ese no es el color de Santa Bárbara. A eso voy. Mientras que en el caso concreto de Santa Bárbara, y sobre todo el caso de Santa Lucía, por razones de topografía, del ambiente, de los recursos, etcétera, se hace una ruptura, pero no es contrario a la propuesta que estamos hablando desde el punto de vista del simbolismo cristiano, porque eso tiene una significación en términos con el cielo, en términos con la pureza, en términos con el agua, en términos con la resurrección. Es decir, los colores van variando, pero básicamente se utilizan tres colores. Uno es blanco, uno es amarillo u ocre, o el ocre quemado, pues el amarillo quemado, o el celeste o el azul, dependiendo. Pero Santa Bárbara y Santa Lucía siempre han tenido esos colores. Sí, ha habido variaciones en las tonalidades, pero siempre ha sido colores de ese tipo. De hecho, en algunos momentos los cielos, cuando ya, sobre todo a partir de la era republicana, los cielos de caña brava o algunas construcciones que se habían hecho con ensambles de madera, son recubiertos con una especie de cielo raso de madera también, otro ensamble que se hace en la parte interior, y esos se pintan, o sea, los van a pintar y allí se colocan figuras alegóricas a la historia sagrada o incluso elementos que te evocan el cielo, de tal manera que cuando tú entras al templo y llegas a mirar al techo, pues los elementos que vas a ver te evocan al cielo, es una inspiración de trascendencia, de divinidad. Claro. Entonces, bueno, los elementos se mantienen más o menos igual, ¿no? En el sentido de que cambian tal vez lo que tiene que ver con la riqueza, porque Maracaibo se convierte en una ciudad que va prosperando, producto de su dinámica del puerto, se fortalece sobre todo a finales del siglo XIX y principios del siglo XX de manera fundamental con la aparición del petróleo. Bueno. Pero ya, por ejemplo, si tú ves alguna fotografía, nosotros tenemos fotografías de catedral en 1865, tú te vas a dar cuenta que es muy parecida a la catedral de hoy día, ¿okay? Muy, muy parecida.
Hay un retablo en la parte de atrás, construido con madera, pero muy sencillo. Pero fotografías de la Maracaibo de 1890 son muy parecidas a las que llegaron hasta 1960. Es decir, que como 80 años de una gran riqueza que se fue moldeando, le pusieron mucha adorno, molduras de yeso y se le colocaron unos altares adicionales. Entonces la iglesia, digamos, fue creciendo acorde a la prosperidad. Más hubo en términos de la feligresía. En realidad aquí no tuvimos tanto impacto sobre lo del petróleo en relación con la riqueza artística, pero sí más con la devocionaria, y en la medida que la ciudad se volvía más rica, pues la gente tenía más recursos. Claro, una de las cosas que me llama la atención de las iglesias de este periodo republicano preconciliar, es decir, antes del Concilio Vaticano II, es la conservación de varias reliquias. Yo, por ejemplo, en la catedral recuerdo que una vez el sacerdote nos habló de que había un dedo ahí de Santa María Goretti en el altar, pero también en Santa Bárbara y en Santa Lucía, pues está, no es propiamente reliquia, pero sí la exhibición en una caja de cristal, como en la vieja usanza católica, de los cuerpos de Jesucristo, luego de ser bajado de la cruz, etcétera, ¿no? Con sus heridas en las rodillas y en las manos, que eso, según entiendo, en las iglesias más recientes, pues ya el gusto estético por eso ya no está tan ahí. Lo que pasa es que eso tenía una función. Lo primero que vamos a hablar son lo de las reliquias. Lo primero, que los altares se consagran con unas reliquias de algunos santos que se colocan allí. Cuando ese espacio se desacraliza, es decir, se extraen, entre otras cosas, las reliquias y ya se convierte en un espacio cualquiera. El caso concreto de San Felipe Neri, por ejemplo, que está metido en un espacio, fue una iglesia, pero está desacralizada, ya no es un espacio sagrado. Los elementos que se consideran como referencia sacra se quitan, y sobre todo que viene porque ya no está el sagrario, ya no se celebra misa, en fin, una serie de cosas adicionales. Pero por el otro lado nos vamos a encontrar con los ornamentos. La iglesia inicialmente, mucha de la gente en el mundo no sabía leer y escribir. Lo que hacía era que la catequesis se hacía en los templos a través de imágenes de bulto, que es lo que se llaman esculturas, es decir, tallas. Y eso en parte explica el cuerpo que está metido en la caja de cristal. En las cajas de cristal. Hacemos una pausa y ya regresamos.